Esta mañana conocimos cifras de IPC, vamos a estar conversando de esos detalles, qué cosas llamaron la atención, están las expectativas o no, y cómo se viene los próximos meses, entre otras materias, junto a Joseph Ramos, economista académico de la Universidad de Chile. Joseph, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias, Bárbara. Gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué le parecen las cifras de IPC que conocimos esta mañana? Bueno, es una buena cifra. Una pena que no podemos aprovechar del todo. O sea, veo que los precios de los turísticos han caído mucho, pero ¿quién va en turismo hoy día? Entonces, de poco nos sirve, ¿no? Pero efectivamente hace que la inflación a 12 meses está por debajo del 3%. Que es una cifra razonable, que es la meta del Banco Central, mantener entre 2 y 4. Y claro, es un reflejo de, de que la demanda está débil, ¿no? Entonces no hay nada presionando los precios. Y esta cifra también recoge, por cierto, la caída fuerte que han tenido las bencinas a nivel internacional, el petróleo a nivel internacional y la bencina a nivel local. Y eso sí que beneficia, que nos beneficia más, ¿no? Claro, pero es increíble, pues como dice usted, tenemos un precio de la benzina que está bastante más bajo, pero estamos prácticamente todos en las casas sin poder llenarlos de tanque. Eso también es cierto, pero hay gente, bueno, no te olvides, hay gente en provincia, nosotros, Santiago no Chile, y en Chile hay gente que trabaja, o sea, los que están en el banco, los que están en supermercados, farmacias, sé que Claro. algo se pueden beneficiar de ello, y ciertamente del transporte público que ocupa energía. ¿Qué le pareció respecto a los alimentos? Porque ese ha sido un tema que ha estado fuerte en el debate, si es que habían alzas o no, si, e incluso algunos planteaban la necesidad de tener que fijar precios. Pareciera que no se reflejó eso en esta canasta, por lo menos en la forma Sí, muy llamativa. o sea, yo creo que siempre puntualmente hay precios que suben, que bajan. En el caso de alimentos particularmente inciden dos cosas: estacionalidad, eh, que hay buenas épocas y malas, vamos a estar entrando las malas épocas ahora, y la sequía, que a veces afecta, y más que a veces, afecta el abastecimiento de ciertos productos. Yo he sostenido respecto al control de precios que, salvo situaciones muy excepcionales, lo importante aquí es asegurar el abastecimiento de alimentos. Y creo que al menos todas las indicaciones son que los alimentos en general no están escaseando. Si hay algo que está sucediendo con los alimentos es que el poder de compra de muchas personas no le está dando la posibilidad de comprar todo lo que quisieran o el tipo de alimento que están acostumbrados. No, pero hasta ahora pareciera que hemos tenido algunos problemas puntuales respecto a desabastecimiento de algunos productos que se ha ido corrigiendo rápidamente. ¿O usted tiene temor de ver que hay algunos que no esté siendo así? No. Yo creo que justamente no hay tal, o sea, los productos que a mí me vienen a la cabeza son productos no alimenticios. En un momento dado era difícil conseguir mascarillas, porque todo el mundo se abalanzó sobre ellas. En un momento dado fue difícil encontrar alcohol, pero al poco tiempo se repuso las ventas, la producción, y hoy en día no son productos que escasean. Creo que el papel confort, por alguna razón que me escapa, pasó a ser apetecido. Y obviamente ese es el caso. Si todo el mundo se abalanza sobre un producto en un momento dado puede escasear, pero no hay razón que yo vea para que haya escasez significativa en algún producto. Y si no hay escasez, las necesidades de racionamiento por precio o lo que fuera se hacen innecesarias. ¿Hay algún producto o algo que le haya llamado especialmente la atención en este IPC? O sea, no lo vi con tanto detalle para decirte, no sé si hay algo que te llamó. A mí me llamó la atención los turísticos, pero me reí a mí mismo. O sea, ¿quién diablo está usando eso hoy día? Eso, eh,
Es como si me dijeran que los vuelos aéreos ahora están a mitad de precio, a la 10ª parte del precio. Igual no me voy a subir a un avión. Bueno, efectivamente, yo he visto preventas, aproveche precios con flexibilidad, claro, pero no sé cuánta gente estará optando, porque ni siquiera sabemos cuándo podríamos viajar o salir de vacaciones. Bueno, sí, sí. No, me imagino que las líneas están permitiendo que uno pueda cambiar la fecha, ese tipo de cosas. O sea, porque ellos lo que necesitan es caja. Si yo voy y le doy, qué sé yo, 500.000 pesos para un viaje a Europa, ya, para ellos es caja, aun cuando el viaje sea en 6 meses más. Claro, algo así están haciendo también algunos restaurantes, pensando en cuando puedan abrir, justamente por lo que usted dice, por la caja. Ahora, pensando, cambiando un poco de tema, algo que tiene mucho que ver con esto, ¿cómo ha visto el mercado laboral? Hace unos días nos enteramos de la cifra de desempleo informada por el INE de un 9%, si bien tiene todavía un desfase, dado que es trimestral esa cifra. Bueno, hay, además del desfase, que efectivamente no recoge todo el efecto del confinamiento, hay 600.000 personas más o menos que ahora están recibiendo el subsidio de cesantía, que se consideran con vínculo laboral. Creo que el INE lo está contemplando a esa gente como trabajando. Y la verdad de las cosas, si uno agregara 600.000 personas, eso viene a ser más de 6% de la fuerza de trabajo, uno ya no tendría 9, sino tendría 15. Entonces, yo creo que la verdad, la situación verdadera es el orden de 15. O sea, una persona que está recibiendo el subsidio de cesantía es una cosa administrativa, si está o no está con vínculo laboral, pero el hecho es que no está trabajando. Y eso yo creo que es algo que no ha de sorprender con el confinamiento que tengamos, que hay mucha gente sin trabajo. ¿Y usted le atribuye a esa ley la posibilidad de, o el fondo, el beneficio de que si bien en estos meses está suspendido, cuando se logre reactivar la economía, ellos van a tener su trabajo a diferencia de quienes fueron despedidos? Es más probable que esos sean recontratados. O sea, yo creo que en general, en esta pandemia, la mayor parte de las empresas va a volver paulatinamente a recontratar a todo el personal que despidieron, incluso los que no lo despidieron bajo protección, bajo esta ley, ya que las empresas chilenas son sólidas, o eran sólidas, o sea, había demanda. Ahora, la demanda no se va a reponer de un día para otro. Como tú sabes, hay como una especie de círculo virtuoso o vicioso en esto. O sea, para que yo contrate, tengo que anticipar que suban las ventas. Pero para que suban las ventas, la gente tiene que tener más ingresos. Para tener más ingresos, tienen que estar trabajando. Entonces, las dos cosas, en la medida que vayan recontratando gente, eso va a aumentar el gasto y ahí inducir mayor contratación. En general, hay sectores como los que estábamos comentando hace poco de la línea aérea, que desgraciadamente por la naturaleza, la prudencia que vamos a tener los consumidores, eso no se va a reponer en 6 meses más, sino va a tomar 1 o 2 años más antes que surja la confianza suficiente para viajar. Ahora, parte del gasto que la gente hacía en viajes al extranjero tal vez lo hagan en Chile o en otras cosas. O sea que puede haber empleos en otros rubros que se generen compensando al menos en parte eso que se vayan a perder en línea aérea y hoteles. En un principio, cuando estábamos recién comenzando esta crisis, la pandemia del COVID-19, se hablaba de un crecimiento quizá en B, que íbamos a tener un par de meses muy duros y que podríamos reactivarnos rápidamente después de eso, pero lamentablemente pareciera que se ha ido extendiendo aún más, por lo menos en el aspecto sanitario, que por supuesto va acompañado del económico. ¿Cómo ve usted que podría ser esa recuperación o todavía no tenemos ningún tipo de certidumbre? No, yo creo que es claro, cada vez más claro, que no va a ser en B. Yo confieso que tenía esa impresión desde el inicio, no porque yo vaticinaba nada, o soy un gran gurú, sino porque había mucha incertidumbre, había muchas cosas que tenían que pasar positivamente para que fueran B. Tenía que ser corto,
no tenía que haber segundas olas, la demanda externa tendría que ser sólida, y una serie de cosas tenía que darse. Y en la medida que hemos continuado, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso sanitario, que esto ha sido mucho más difícil controlar de lo que creíamos. Hoy, el último mes, estamos con contagios y, más importante, muertes, que son un par de veces superiores a lo que eran 2 meses atrás. Entonces, esto va para más largo. Y por eso mismo, creo que comentamos cuando primeramente nos juntamos un par de meses atrás, por esto mismo creo que las medidas que se han tomado, por ejemplo, esta política de proempleo, subsidios de cesantía, obviamente se van a tener que extender en el tiempo y probablemente profundizar en los montos. Porque una cosa, la gente puede aguantar por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya esto, estamos hablando que esto va a ser un fenómeno de 6 meses, por así decirlo, 6 meses duro, y que por consiguiente creo que la recuperación va a ser más gradual, volviendo a tu pregunta, va a ser mucho más U que V. Justamente, bueno, cuando se planearon todos estos programas, el escenario era otro. Se esperaba que fuera breve, que pudiéramos volver a nuestros trabajos. Ahora pareciera que es todo lo contrario, por lo menos por un tiempo más. Respecto a una cosa que usted menciona, este círculo vicioso, virtuoso, también el hecho de que la gente tenga sus ingresos va a depender de en qué ritmo se va acelerando. ¿Qué pasa con el índice de remuneraciones? ¿Cómo Bueno, puede...? el índice de remuneración, el dato que tuvimos ayer, denotó por primera vez en no sé cuántos años una caída en términos reales. Francamente creo que la caída probablemente es mayor a lo que ahí indica, pero eso es una opinión personal. Pero el punto es que frente a una situación como la que hemos estado viviendo, no cabe duda que no hay ninguna razón por la cual las empresas vayan a aumentar los salarios reales. Y todo lo que hemos escuchado son distintos intentos, qué sé yo, las líneas aéreas bajar en 50% los sueldos. Obviamente eso no ha sido la generalidad de los casos, pero no me sorprendería que muchas empresas hayan estado negociando con sus trabajadores reducciones salariales por este periodo, y que, en mi opinión, probablemente no se reflejan del todo en el índice que recogió el INE, pero igual que haya una caída no sorprende en lo más mínimo. Pensando en esto y en lo que viene, ¿cómo podríamos ir abordando este problema? Porque finalmente, por ejemplo, hay otras medidas que tienen que ver con préstamos, con postergación de pagos. Todo eso también pensaban que esto iba a ser más corto. Bueno, efectivamente van a tener que alargarse. O sea, todos los créditos, todas las políticas por la PYME van a tener que extenderse. Los créditos hipotecarios que se extendieron por 3 meses probablemente se van a tener que extender por más. Y no solo por caridad, sino que tampoco, o sea, es razonable suponer que la economía va a volver a estar como antes. O sea, esto no es una crisis como un terremoto que destruyó capacidad productiva. Es que no estamos permitidos trabajar y por eso la gente no está ganando lo que normalmente ganaban y por eso no pueden servir sus deudas. Entonces, tiene sentido, si yo fuera banco, extender esos plazos antes que echar mano a las garantías que tenían, que además cuánto valdrán las garantías hoy versus momentos normales. Entonces yo creo que eso es bien razonable. Creo que el caso del subsidio de cesantía efectivamente se tiene que extender y profundizar. O sea, el subsidio de cesantía te da el primer mes algo bastante razonable, 70% de lo que era tu ingreso normal, pero entonces va cayendo 55, 40, termina en 30. O sea, la idea siendo que en situaciones de desempleo normal, tú no te quedes en casa sentado, sino que vayas a buscar pega. Pero hoy en día, ¿dónde vas a buscar pega? Entonces, no es que la gente no tenga ganas de trabajar, sino que no pueden. Y por consiguiente, creo que es necesario
elevar esos montos, y creo que eso es lo que está en discusión ahora, y programar esto ya para un periodo, creo que bien hay consenso en esto, pensar en un periodo de año y medio, 18 meses, algo por el estilo, que contemple no solo el apoyo en esta etapa, sino recursos para la reactivación, porque la reactivación también va a necesitar recursos. Claro, vamos a tener que ayudar a sostener a esta gente que está teniendo problemas y después ayudar a reactivar también para poder ir usando la máquina. Pero respecto a los créditos FOGAPE, por ejemplo, se han aprobado 118.000 más o menos, estamos hablando de un monto de 6.900 millones de dólares. ¿Usted cree que eso ha sido suficiente? ¿Falta todavía? ¿O está en la línea? Yo creo que es suficiente según el plazo. En la medida que esto se va extendiendo, se va a necesitar extender eso. Eso me parece evidente. O sea, y creo que lo que se está contemplando ahora es precisamente tomar en cuenta un horizonte muchísimo más largo. Y yo creo que las medidas originales tomadas por el gobierno, que era sensata, y creo que hablamos de esto, era un primer conjunto de medidas y todo dependía de cuánto iba a durar. Nadie tenía idea de esto cuando empezó, cuánto iba a durar y cuán profundo iba a ser. Entonces, es natural que tú no eches todo la carne a la parrilla, como se dice, en el mes de marzo, cuando no se sabía lo que estaba envuelto. Pero ya estamos hablando de 8.000 millones, 12.000 millones, otros de 15.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras elevadísimas, pero claro, para un plazo mucho más largo ya. Claro, estamos en un escenario totalmente distinto. Ahora, una de las principales preocupaciones también que han surgido o resurgido, que quizás pensamos haber dejado atrás hace unos años, tiene que ver con la pobreza. ¿Qué cree usted que va a pasar en ese ámbito? Se ha estimado que podríamos retroceder décadas en eso. Bueno, no, eso es una exageración. No sé si uno toma una medida puntual, es posible que en 6 meses más la pobreza, en lugar de ser como se medía tradicionalmente 8%, esté en 15%. Pero en 15 meses más ya habrá bajado. No voy a bajar al 8 que era, pero puntualmente, dado tanta cesantía, obviamente la pobreza ha subido. Pero tan pronto que esa cesantía baje de 2 dígitos, gran parte de ese aumento en pobreza va a disminuir. Así que, pero efectivamente es una de las dimensiones que nos preocupa. Pero llama la atención, o sea, no es una pobreza permanente, o sea, va a haber un aumento de pobreza permanente tal vez de 8 a 10, pero transitoriamente puede llegar, que si yo, a 15, pero va a bajar con bastante rapidez a 10, digamos. Pensando en que esa gente en algún momento debería volver a tener los ingresos similares a los que tenía antes, y claro, va en un periodo que va a tener que ponerse al día, que va a ser muy duro. O sea, si yo le pregunto a un cesante cuánto está ganando y estamos usando como índice de pobreza la línea ingreso, bueno, todo cesante pasa a ser pobre. Pero ¿cuánto va a durar eso? O sea, mientras dure, o sea, ojalá que no dure tanto, pero entiendo que la mayoría de los analistas consideran, a la luz de lo que está pasando en el resto del mundo también, de que estamos hablando de 6 meses, no de 6 años, para que esto realmente empiece a repuntar. Finalmente, ¿hay alguna medida que quizá usted prefiriera o que le gustaría que se acelerara, pensando en, bueno, las difíciles decisiones que tienen que tomar las autoridades, también en las negociaciones para el pacto o este acuerdo para poder hacer un programa económico para enfrentar la crisis? ¿Hay algo que usted... Yo encuentro razonables los planteamientos que yo he estado leyendo y que se han estado haciendo. Primero, un monto de recursos mucho mayor a lo que estábamos hablando. Segundo, contemplar recursos no solo para este periodo de amortiguar los problemas, sino recursos para reactivación, por así decirlo, reactivación. Uno de los elementos típicos que uno tiene es más obras públicas, más vivienda, cosas así. En estos momentos obviamente no estamos gastando en eso, estamos en otra, entonces vamos a ir reasignando en esas direcciones.
yo creo que lo que no se ha hablado hasta ahora mucho, o no se ha hecho demasiado, es con las grandes empresas. No sé por qué ha demorado tanto. Eh, ¿Será eh, por un costo político quizá o porque la opinión pública en ese tema de las grandes empresas es más quisquillosa? no sé si puede que ese sea el caso, pero mucha gente trabaja en grandes empresas. Entonces, no se trata de ayudar a las grandes empresas por sí, o sea, yo distinguiría ayudar a la empresa a mantenerse y con su personal y mantener el valor de la acción. El valor de la acción no debe ser preocupación alguna del gobierno, pero sí el poder mantener operando y con el máximo número de empleados la gente que tiene. Entonces, y eso probablemente, en mi opinión, va a requerir, entre otros instrumentos, la posibilidad también de capitalizar en acciones para el Estado cualquier aporte que dé. No creo que es prestarle plata a UF más 4 o algo por el estilo, sino eso sí sería salvar además al accionista. Yo diría que nada contra el accionista, pero parte de ser accionista es que en las malas te va mal. Entonces tienes que aguantar eso. Entonces, pero el fin, creo yo, es mantener la empresa operando con el máximo de su personal. Y eso probablemente va a requerir apoyos. Pero vuelvo al tema de los subsidios de cesantía. Yo creo que es muy el subsidio de cesantía chileno está diseñado para situaciones donde yo estoy cesante, pero otras empresas están contratando, y entonces es algo declinando en el tiempo. Yo creo que eso es inadecuado en momentos actuales. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Joseph. Que tengan muy buen día. Igualmente, buen fin de semana. Chao. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose aquí en Emol.